Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Espérate un momento. Hola, muy buenas noches. Me llamo Miguel Bonoso, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El día de hoy me encuentro con un amigo, el cual tiene nombre de Leónidas, pero ¿cómo se llama usted, joven? Me llamo Martín Lozano, pero mis amigos me dicen Leonidas. Leónidas. Oh, qué buen seudónimo. Eh, Vamos aquí a continuación con lo que es la segunda charla con respecto a lo que son los derechos humanos. El día de hoy vamos a tener otro amigo presente, pero no se pudo conectar. Como verán en la primera charla lo tuvimos presente que se llama Leighton Valenzuela, pero después tendré yo una charla personal a sí mismo. Ok. Comenzamos compartiendo lo que es pantalla y como título tenemos el siguiente. Tenemos el siguiente que vamos el día de hoy vamos a ver sobre los derechos fundamentales y su relación con los derechos humanos. Como actividades por ver y enseñar, vamos a ver la diferencia entre los derechos humanos y derechos fundamentales. También sobre los principales derechos fundamentales reconocidos en la Constitución del 2008. Y vamos a ver lo que son unos pequeños ejemplos de los derechos fundamentales. ¿Ok? Como concepto, en primer lugar, quisiera que usted, joven, Martín, alias Leónidas, me puede ayudar con esto de aquí, es sobre la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Usted va a leer sobre derechos humanos y yo sobre los derechos fundamentales, ¿ok? That's right. That's right. Ok. Ok. Ok, derechos humanos. Concepto. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin importar su nacionalidad, género, raza, religión o cualquier otra condición. Son universales y se basan en el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eh, Alcance. Estos derechos son reconocidos a nivel internacional y están protegidos por tratados y acuerdos globales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, DUDH, de 1948, entre otros. Continúo. Ok, protección. Los derechos humanos son promovidos y protegidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y sus diferentes agencias. Muchas gracias. Aquí como un pequeño recordatorio, los derechos humanos, prácticamente son los derechos universales que todos tenemos y con los que desde que nacemos los tenemos, para ser exactos. Ahora vamos a ver lo que es, oh, vamos a ver lo que es la diferencia y qué es derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Como concepto tenemos que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que están específicamente reconocidos y garantizados por la Constitución o leyes fundamentales de un país. Son una versión particularizada de los derechos humanos en un contexto nacional. O sea, los derechos fundamentales lo tienen cada uno de los países, como Francia, España, Perú, Ecuador y todos los países en general. En cuanto a lo que es el alcance, estos derechos son de aplicación directa dependiendo del territorio de un país y están sujetos a la interpretación y protección de los tribunales nacionales. Cada país define y garantiza estos derechos según su marco constitucional. En cuanto a la protección que tienen estos de aquí, podemos hablar que los derechos fundamentales son protegidos por las instituciones nacionales, como los tribunales constitucionales o la Defensoría del Pueblo, y su aplicación es obligatoria para todas las autoridades del Estado. Derechos fundamentales en la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, es uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en América Latina en cuanto a la protección de derechos fundamentales. Se estructura alrededor de la idea del buen vivir, o como se lo conoce en quichua, el summa causai, un concepto que engloba el bienestar integral de las personas y las comunidades. Aquí tenemos lo que son los principales derechos fundamentales, en los cuales se encuentran reconocidos en la Constitución.
Señor Martín, voy a leer primero esta pequeña página y usted continúa con la siguiente, ¿ok? Como derechos fundamentales, tenemos el derecho a la vida, el cual se encuentra en el artículo 66, numeral 1 de la Constitución, en el cual habla que la Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Este derecho es inviolable y se prohíbe expresamente la pena de muerte en el país. Para entrar un pequeño contexto de historia hace años atrás, la pena de muerte sí se encontraba aquí establecida en lo que es la Constitución del Ecuador. Prácticamente después de un pequeño atentado que hubo hace varios años atrás, se hicieron estos pequeños cambios en el 2008, se actualizó todo y realmente es algo una actualización bastante reconocida por América Latina, en la cual se prohibió lo que es la pena de muerte en el país, cosa que esto no se ve en los Estados Unidos, que allá sí han habido casos en el que cuales aplican la pena de muerte dependiendo del caso o la gravedad del delito que se haya cometido. Derecho a la igualdad y no discriminación, artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Queda prohibida toda forma de discriminación basada en género, raza, religión, orientación sexual y discapacidad, entre otros. El derecho a la libertad personal, el cual se encuentra en el artículo 66, numeral 29, incluye la prohibición de la detención arbitraria, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la protección contra la privación injusta de la libertad. ¿Conoces algo con respecto a este artículo, el derecho a la libertad personal, señor Martín? Dígame. ¿Conoce algo con respecto a este derecho, el derecho a la libertad personal? La verdad no. Ok, esto lo veremos un poco más adelante, entonces esté atento. Derecho a la libertad de expresión. Artículo 66, numeral 6. Garantiza la libertad de expresar ideas y opiniones libremente por cualquier medio, sin censura previa y el derecho al acceso a la información. Por favor, ayúdame con la lectura, si fuera tan amable. Claro. Derecho a la salud, artículo 32. La salud es un derecho que garantiza el acceso universal, equitativo y de calidad de servicios de salud. El Estado debe proveer políticas públicas para la promoción, prevención y tratamiento de enfermedades. Perdón, se me cae el celular. Derecho a la educación, artículo 26. La educación es un derecho fundamental y una obligación ineludible del Estado. Se garantiza el acceso a una educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, desde la educación básica hasta la superior. Derecho al trabajo, artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social. La Constitución garantiza la protección laboral, la estabilidad en el empleo, la remuneración justa y condiciones laborales dignas. Muchas gracias. Y con respecto a lo que has leído hasta ahora, ¿qué te parece o qué es lo que más te ha llamado la atención? Eh, Justamente, bueno, de hecho todos son importantes, tanto nuestra salud, nuestra educación, el trabajo. Todas son realmente muy necesarias y todos necesitamos el mismo derecho y oportunidades para en el caso de que, por ejemplo, haya que, que, ¿La escucho? ¿eh? ¿La escucho? Sí, sí, que se sale la imagen. Ok. Eh, en cuanto a la salud, pues todos necesitamos esa oportunidad para poder cuidarnos, ser atendidos correctamente. En cuanto al estudio, pues necesitamos igual todas las oportunidades para poder prepararnos profesionalmente, tener la oportunidad de estudiar una buena carrera. Creo que no todos disfrutan los mismos privilegios, pero al menos algo que sea totalmente digno. Y la última parte, que es con lo respecto a lo del trabajo, pues es algo que todos queremos, como un ambiente laboral seguro, eh, bueno, un buen ambiente laboral, buenos compañeros, protección también del seguro. Todo eso es muy útil porque
Si nos imaginamos si tuviéramos, por ejemplo, en peligro en cuanto a nuestra salud, o no tenemos oportunidades para estudiar, o tener una buena educación, o tuviéramos un buen ambiente laboral, pues sentimos realmente bastante mal, nos sentimos solos. Y si vemos a otras personas recibir esos privilegios, pues debe ser duro, ¿no? Entonces, creo que todos necesitamos esos mismos derechos. Sobre todo, más que todo en el trabajo, ya que ya estamos en nuestra etapa de adultos. Entonces, creo que no estamos tienes de tiempo para perder el tiempo en que la gente nos trate mal o muy abajo. Todos necesitamos ese mismo privilegio. Y de hecho tienes mucha razón en lo que dices. Sin la salud, sin educación, sin el trabajo, no podríamos avanzar. La salud es lo primordial más que todo. Y esto es algo que tiene que tener mucho en cuenta lo que hace el Estado. Muchas veces hay instituciones públicas y privadas las cuales a veces no brindan un buen servicio de calidad. Y en cuestión de eso, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se escuchan rumores que se quejan y cosas así. En cuanto a lo que es la educación, siempre pasa que a veces hay pequeñas inconcordancias con los tutores, con los maestros. Y es importante tener a personas capacitadas y más que todo con buena resiliencia y paciencia para que brindan un trabajo respetable, más que todo porque para eso estamos, tener una buena educación y por lo menos superarnos y ser profesionales en la vida. Y en cuanto al trabajo, es algo muy controversial que se está viendo ahora, ya que, ya que en cuestión de eso, hay a veces personas que dicen no tenemos trabajo, es difícil conseguirlo, y es algo que a mi parecer y desde mi punto de vista, el Estado tiene que tener un poco más en cuenta y en consideración. Porque en la actualidad hay muchas personas jóvenes que apenas salen de la salen de lo que son de la escuela, están buscando lo que es un trabajo. Y es lo que cada una de las personas, incluso personas que estudian, quieren. Y lo que dice es algo muy correcto. Ok. Ahora, continuando con lo compartido, gracias Martín por tu comentario, más que todo por lo que me has expresado. Eh, Voy a hacer lo que es la primera captura de pantalla. ¿Qué te parece? Así que de pronto podrías pasar de una manera correcta, obviamente. He grabado esto. Aquí voy, la primera captura de pantalla. Listo. Ya la acabé de guardar la primera captura de pantalla. Ahora prosigamos con lo que es esta pequeña clase sobre los derechos. Y como vuelvo y repito, esta es una pequeña charla en la cual las dos primeras charlas se van a hablar sobre la introducción de los derechos. Ya la tercera, cuarta y quinta ya hablamos a hablar sobre lo que es importante el derecho laboral, que por lo visto es algo que te interesa, no solamente a ti, sino también a mí y a las personas que quieren superarse. Continuemos, continuemos con lo mismo. Voy a leer yo. Voy a leer el número 8. Vas a leer el número 9 y 10 y me vas a decir con respecto a esto, ¿ok? Derecho a un medio ambiente sano, artículo 14. La Constitución reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho mediante la gestión sustentable de los recursos naturales. Esto, como podemos ver, en ciertas partes están, cuando fue lo del fenómeno del niño por parte del presidente, ciertos lugares se estaban reacomodando y más que todo preveniendo de ciertos deslaves o de que puentes se vayan a caer, porque es importante, porque cuando pasan estas situaciones, más que todo cuando está lo del fenómeno del niño o estos fenómenos ambientales, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay un puente que se desborda, una loma que se cae o cualquier otro tipo de cosas. ¿Me podrías ayudar con lo que te dije? El 9 y el 10. Derecho a la seguridad social, artículo 34. Se establece la seguridad social como un derecho irrenunciable y en derecho del Estado, que debe garantizar la protección frente a los riesgos laborales, la vejez y otras situaciones de vulnerabilidad. Derecho a la participación, artículo 61. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y los procesos electorales como expresión de la soberanía popular. Ok, en cuanto al derecho a la seguridad social, ¿qué opinas de eso?
Justamente me hizo recordar algo que había leído hace poco con respecto a la seguridad social de nuestro país. Bueno, era para una tarea. Y justamente creo que estaba leyendo que ofrece también garantiza la protección frente a riesgos laborales, incluso para la vejez, que en cuanto uno ya tiene el paso de la jubilación, pues el Estado se encarga de ayudar a esas personas, porque, bueno, pues si es el caso de ellos, pues ya llega un punto en que tienen que protegerse, necesitan eh, tomarse tiempo de retiro, cuidar de su salud, ya llevan su tiempo. Entonces el gobierno pues les ayuda de cierta manera con el tema de jubilación y eso es bien chévere. Claramente el Estado pues, tiene el deber de poder ayudar a la población de acuerdo de acuerdo también a todo lo que ellos han podido apoyar en sus trabajos, en la comunidad, todo ello, porque no solamente es trabajo y listo. Ellos también están ofreciendo un servicio al Estado y pues, el Estado les brinda ese propio servicio a ellos, la, su propia seguridad. No tanto solo de los adultos, perdón, la vejez, sino a cualquiera que esté introducido en esto. Gracias, Martín, por lo que me has dicho. Continuando de manera rápida, pequeña y concisa, vamos a hablar sobre los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. La Constitución del Ecuador establece varios mecanismos para garantizar la protección y defensa de los derechos fundamentales. Y esto vendrían a ser varias acciones, las cuales son de gran ayuda y se pueden implementar, cualquier persona las puede implementar. La acción de protección, en la cual se encuentra el artículo 88 de la Constitución, un mecanismo expedito que permite a cualquier persona, incluida a ti, incluido a tu hermano o cualquier persona de tu entorno, cuya dignidad o derechos fundamentales sean vulnerados o amenazados, en la cual solicitar la aplicación inmediata por parte de un juez, ¿ok? Si algún derecho que tú conozcas, que tengas, se es vulnerado, tú solicitas durante un juez de forma inmediata esta acción, la acción de protección. Acción de habeas corpus, en la cual se encuentra el artículo 89. Protege la libertad personal y el derecho a la vida de las personas detenidas ilegalmente o arbitrariamente. Es cuando una persona ha sido detenida de manera ilegal o como dice arbitraria, o sea, sin siquiera saber algo o haber investigado, ahí se puede activar esta protección. Acción de habeas data. Este es algo para instituciones públicas y privadas, en la cual protege el derecho a acceder y corregir información personal que esté en manos de entidades públicas o privadas. Estos mecanismos son herramientas clave para la defensa y promoción de los derechos fundamentales en el Ecuador, asegurando que los derechos reconocidos por la Constitución sean efectivos y respetados. Ejemplos, aquí tenemos un ejemplo de los derechos que vimos hace un momento. Como primero tenemos el derecho a la vida. Como descripción tenemos que este es uno de los derechos fundamentales más básicos y esenciales para todos, porque sin la vida no podemos aplicar lo que serían los otros derechos. Garantiza que toda persona tiene el derecho a vivir y que su vida no puede ser arbitrariamente arrebatada por el Estado o por cualquier otra persona. Como ejemplo, la prohibición de la pena de muerte en países donde el derecho está plenamente garantizado, como en la mayoría de las naciones europeas. La libertad de expresión. Este derecho permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y pensamientos libremente sin miedo a represalias o censura, siempre y cuando no se inflijan de otros derechos. Como ejemplo, la posibilidad de criticar al gobierno, como tú lo mencionaste hace un momento, a través de medios de comunicación, protestas pacíficas o publicaciones en redes sociales sin temor de ser arrestado o censurado. El derecho a la igualdad y no discriminación. Establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a la misma protección y trato sin discriminación alguna, ya sea por raza, género, religión, orientación sexual, etcétera. Como ejemplo tenemos la implementación de políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo que garantizan el mismo salario por el mismo trabajo sin importar si es realizado por un hombre o por una mujer. Eh, tenemos el derecho a un juicio justo.
Asegura que toda persona tiene el derecho a un juicio justo, público y dentro de un plazo razonable ante un tribunal que sea competente, independiente e imparcial, que estas son cosas muy importantes que un juez tiene que tener en cuenta. Ejemplo, la garantía de que un acusado tiene el derecho de ser defendido por un abogado y representar pruebas en su defensa antes de que se dicte un veredicto. ¿Me puedes ayudar con las dos que faltan, por favor? Ya. Eh, Derecho a la libertad personal. Descripción. Protege a los individuos contra detenciones arbitrarias, arrestos sin causa o sin el debido proceso legal. Ejemplo, en muchos países la política necesita una orden judicial para arrestar a una persona, salvo en casos excepcionales. Derecho a la educación. Descripción. Asegura que toda persona tiene el derecho a acceder a una educación básica gratuita, obligatoria y de calidad. Ejemplo, la provisión de educación primaria, gratuita, obligatoria para todos los niños, como es el caso de numerosos países alrededor del mundo. Listo, muchas gracias. En resumen, en comparación a estos derechos, los derechos humanos son universales, reconocidos internacionalmente y aplican a todos sin excepción. Entonces, desde que nosotros nacemos ya tenemos lo que son estos derechos, que son universales, tanto para ti como todas las personas del mundo. Y en cuanto a los derechos fundamentales, son derechos específicos reconocidos por la Constitución de un país y tienen aplicación directa en el ámbito nacional. Una pregunta para ti, Martín. ¿Sabes y reconoces cuál es la diferencia de estos dos? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Te quedó claro, para ser más específico en la pregunta, te quedó claro cuál es la diferencia entre estos dos derechos, el derecho fundamental y derechos humanos? Sí, podrías decir que sí. Ok. Antes de terminar esta charla, voy a hacer lo que es otra captura de pantalla. Entonces, para que puedas sonreír, mi estimado amigo. Está apagado el audio. Listo, amigo, muchas gracias. Ok, como conclusiones tenemos que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 distingue entre los derechos humanos y derechos fundamentales, integrando principios universales en un marco legal y nacional. Los derechos humanos son universales y aplicables a todos, mientras que los derechos fundamentales son estos derechos en los cuales se encuentran garantizados en cada país, específicamente en su constitución, en el contexto ecuatoriano. Como nosotros en la constitución tenemos los que son nuestros derechos fundamentales, en los cuales están establecidos en la constitución, más que todo. Esta constitución del Ecuador se enfoca en lo que es la dignidad, la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos, asegurando la protección y aplicación efectiva de estos derechos a través de mecanismos como la acción de protección, el habeas data y el habeas corpus. En resumen, este documento que acabas de leer y lo que te acabo de enseñar establece una base sólida para la defensa de los derechos en el Ecuador, combinando lo universal con lo particular. Entonces, para que sepas que todo lo que con respecto a lo que acabas de ver es en diferencias de cuál vendría a ser la diferencia entre estos ambos, el derecho fundamental y los derechos humanos. Los derechos humanos son los que ya nacemos de por ley. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un juicio justo, todo esto. Y derechos fundamentales son los que se encuentran tipificados en lo que es en la ley y más que todo en nuestra Constitución. Amigo mío, te quería preguntar algo, si realmente esta pequeña charla te ha servido, has aprendido algo más, en qué debería mejorar, coméntame. Ha sido una muy buena clase, la verdad. Ha enseñado bastante bien. Va directo al grano. Eh, Algo específico que puedas mejorar, la verdad no tengo algo en consideración que sea para mejorar, solamente que igual continúa haciendo siempre esto
para ayudar más a que conozcan las leyes, cómo funcionan los derechos humanos, los derechos fundamentales. Me gustó mucho esa gran diferencia que los derechos humanos en sí, por así decirlo, ya nacen con nosotros, son como en la base del ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, todo, la educación, a, eh, que haya igualdad de géneros, no recuerdo qué otro, había más, pero en sí son cosas que ya nacen con nosotros, son, lógicamente, forman parte de nuestra moral como seres humanos. Y pues, bueno, los derechos fundamentales, pues ya eso varía dependiendo del país, pero igual que siempre y cuando, pues, aseguren la seguridad de la población, asegure que todos tengan las mismas oportunidades, los colegios, todo. Y como digo, pues, sí, a veces puede variar ciertos detalles, pero que siempre y cuando no involucre un problema a las personas y estén en conjunto con los derechos humanos, porque ambos son casi iguales. Listo, amigo mío. Esta ha sido lo que es la segunda charla. Espero que te haya agradado. Esperando volverte a ver en las charlas que faltan. Y me despido y espero que tengas una buena noche. Cuídense. Igualmente, Esperemos profe. que la próxima vez encontremos a Martín. Cuídate y gracias. De verdad. Ah, Igual, no, profe. Martín. No, a Leighton, a Leighton. A Gracias. Leito, ¿no? Buenas noches y hasta luego.